Hoy vamos a hablar acerca del dominio eucariota, el tercero de los dominios. Ya hablamos del dominio arquea, el dominio de las bacterias, pero cada uno tiene la peculiaridad que solo tiene un reino. El dominio eucariota no. Pero antes de hablar del dominio eucariota, que recuerden que los dominios los agrupa por que son similares a nivel celular. El caso es que los eucariotas poseemos el mismo tipo de célula, una célula eucariota, y las arqueas y las bacterias poseen células procariotas, siendo las eucariotas mucho más avanzadas que sus hermanas procariotas. Lo interesante de esto es cómo surgieron, cuál fue el origen de este tipo de células. Bueno, de hecho se dice que las células eucariotas pues vinieron después de la procariota porque las otras son más primitivas, eso es uno. Son más grandes que las células procariotas, pero tienen otras características adicionales. Tienen, tienen un núcleo definido en donde está guardado el ADN y alrededor de este núcleo pues hay envoltura nuclear, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, son más complejas en general, tienen citoesqueleto que les da la forma. Los organismos pluricelulares se basan en la célula eucariota porque es lo suficientemente eficiente, o podemos decirlo así, para poder crear organismos pluricelulares. Por eso la vida, las cosas grandes que conocemos, animales y otros que te voy a ir a mencionar, pues somos células eucariotas. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgieron estas células? Bueno, resulta que la célula, te voy a contar, había una vez una célula, imagínate que esta era una célula hace unos, ¿qué te puedo decir? Unos par de miles de millones de años atrás. Unos mil o 2000 años. 1000 años más, 1000 años menos, no importa, porque igual pasa un montón. Uy, si alguien me escucha decir eso, me mata, hablando de la datación, pero bueno, no importa. Lo que te quiero decir es que existía una célula, probablemente era una célula tipo procariota, que andaba por ahí, pero de pronto se encuentra con oxígeno. Muchos pensaron, bueno, pero el oxígeno es bueno. Bueno, lo que pasa es que el oxígeno, si lo piensas bien, si por ejemplo tienes una barra de acero y le secas oxígeno, se oxida. El agua oxigenada, por ejemplo, mata bacterias porque libera oxígeno. El ozono sirve para purificar, que es 3 moléculas de oxígeno. El oxígeno es letal para las bacterias y para las células procariotas. No todos pueden tomarlo y convertirlo en energía. Entonces, esta célula, podemos decir, le tenía miedo al oxígeno. No podía existir para él. Un día, pues, se encuentra con una bacteria por ahí, ¿no? Ya es otro dominio, ¿no? Ahí anda una bacteria y resulta que la bacteria se había adaptado para poder absorber oxígeno y convertirlo en ATP. ¿Se acuerdan del ATP? El adenintrifosfato, que es la energía última que se puede ocupar. Bueno, pues resulta que se encuentran las dos y sucede algo. La que detesta el oxígeno, pero es muy grande y puede sobrevivir en el entorno. Y está la bacteria, que es muy pequeña, que pues puede procesar oxígeno, pero el entorno le es hostil. Y entonces, bien, sucede algo interesante. Se la come. Bueno, no se la come, sino que la grande la asimila a la bacteria. O sea, una célula asimila una bacteria. Esa es una teoría de las más aceptadas. Pero como que la asimila y la bacteria comienza a hacer una simbiosis y dice, bueno, tú me proteges del medio ambiente y yo te produzco, le dice la bacteria a la célula, y yo te produzco ATP. Sí, yo te comienzo a producir ATP. Bla, 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 bla. Y todo es bien, ¿no? Esta bacteria con el tiempo se convierte en la mitocondria dentro de las células. Muy probablemente esta misma célula se encontró con una cianobacteria. Las cianobacterias eran bacterias que podían procesar la luz del sol y convertirlas en energía. Adivina como quiénes, como las plantas. Entonces absorbe también a la bacteria, a la cianobacteria, y plum, se convierten en unos cloroplastos. Y esto evolucionan a las plantas actuales. Muy interesante, ¿no? Entonces, tienen un origen común, todas, digamos, hace mucho tiempo atrás comenzaron como esta bacteria primitiva, o esta célula primitiva, perdón, que había adoptado y había hecho una simbiosis con la bacteria, y de ahí surgieron todos los reinos, 4 reinos. Hay 4 reinos dentro del dominio
eucariota. Dominio eucariota. Por un momento se me fue. Yo decía, es que se me fue. Bueno, resulta que hay un hombre que se llamaba Robert Whittaker, y Robert Whittaker propuso que existían los 5 reinos que se conocían antes: el protista, el fungi, el planta, el animal y el monera, o monera, no sé cómo lo pronuncia, creo que lo pronuncio mal, pero no importa. De todos modos, ni importa porque ya no se usa el reino moneda o monera, ya no se ocupa. Decidieron que mejor se crearan los dominios arquea y bacteria. ¿Sí? Pero entonces Robert Whittaker más adelante se va dando cuenta que estos protistas, fungi, planta y animal, pues como que tienen algo común, algo parecido, es a nivel celular. Y él fue el primero en proponerlo, y gracias a eso ahora tenemos el dominio que se fue proponiendo por ahí por finales de los 90. Entonces, es interesante porque el dominio es relativamente nuevo. Más, tú vas a buscar páginas de internet sobre clasificación taxonómica y no menciona todavía los dominios o no están muy claros al respecto. Pero los dominios es nuevo en taxonomía, es un suprarreino. Entonces, este suprarreino de las células eucariotas o el dominio eucariota tiene al protista, que para que te hagas una idea, bueno, te voy a decir quiénes son. Tiene el protista, el fungi, el plantaje y el animal. ¿Cuáles son esos fulanos? El reino animal, obviamente, todos los animales, todo aquello que se mueve, etcétera, pues es un animal, ¿no? Las plantas, que es el reino plantae, que producen fotosíntesis, casi su mayoría, hay unas plantas que no lo hacen, ya lo veremos también dentro de las curiosidades. ¿Y qué se necesita para que ser considerado animal o planta? Pues es complicado, hay cosas, por ejemplo, la estrella de mar es un animal y no una planta. Y el otro es el reino fungi. El reino fungi, mis estimados, es el reino de los hongos, que antes se consideraba planta, pero no es una planta. Y lo veremos también más adelante cuando hablemos de este reino. Y finalmente, los protistas, que generalmente son parásitos o seres pluricelulares. Los otros en la clasificación, pero por lo general son parásitos. Y estos son los 4 que dependemos del mismo tipo de célula eucariota. La compartes. Tenemos del mismo tipo. ¿En qué se diferencia? Bueno, las células de las plantas, por ejemplo, tienen una pared celular que está hecha de celulosa y le da una forma diferente. Y en el caso de los hongos, pues está rodeado de quitina, que es creo que también son polisacáridos. En fin. Y finalmente, los parásitos, que no tienen una pared celular, que me acuerde. Así que esos son los 4 tipos, señores, los 4 tipos de reinos que están dentro del dominio eucarionte, eucariota. No se lo voy a olvidar, son los 4 son iguales. Alguien me decía en otra clase que tenía, es que la célula es procariota. No, la célula no es procariota, es eucariota también. Los hongos son procariotas, los parásitos son procariotas. Fin. O sea, a ese nivel llegamos. Significa que tenemos un ancestro común que comparte todo esto. Al final todos tenemos un ancestro común. Al bendito Luca. Por ahí te dejé un número. Multiplícalo por la cantidad de reinos y divídelo entre la cantidad de dominios. ¿Sí? Y ese resultado, ponlo de respuesta. Cool. La mejor respuesta gana. Chao, chicos. Si llegaron hasta aquí, escucharon el reto.